Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Hola queridos hermanos, estamos hoy a 6 de agosto y celebramos la transfiguración de Jesús, esta fiesta de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Bueno, así la enunciamos en el Santo Rosario. Simplemente hoy es la transfiguración del Señor. Y vamos a escuchar el Evangelio de el evangelista Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al 9. Dice así: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, primero vamos a escuchar del Catecismo de la Iglesia Católica cuál es el sentido genuino o la visión de la Iglesia de este misterio de la transfiguración. Y ya después hacemos algún comentario. Está en el número 554 en adelante. Dice: una visión anticipada del reino, la transfiguración. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús, sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. En el número 555 nos dice cuál es la enseñanza de este misterio. Básicamente, por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Y más adelantito dice: la pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. Así pues, primero nos explica cuál es el contexto en el que se encuentra la transfiguración. Jesús primero
es confesado por Pedro como el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y Jesús le da su identidad: tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero después de felicitarlo también, Pedro también comete un error. Jesús, después de esto, les manifiesta que tiene que pasar por la pasión y la muerte. Hace su primer anuncio de la pasión. Y Pedro trata de disuadirlo, le dice: Señor, a ti no te puede pasar eso. Y Jesús entonces lo reprende: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Me sirves de escándalo, o sea, de tropiezo. Y entonces ellos no podían digerir el anuncio de la pasión, no podían entender la cruz, como nosotros a veces nos puede pasar. No entendemos la cruz, no entendemos el dolor, no entendemos el sufrimiento, no entendemos por qué este virus, no entendemos por qué tanta muerte, no entendemos por qué la corrupción, la violencia, la inseguridad, la injusticia social, la injusticia económica, la crisis. No entendemos las humillaciones, la soledad, no entendemos el silencio de Dios, no entendemos la cruz. Es cierto que debemos entrar en humildad y en oración pedir a Dios la gracia de entender la cruz y de asumirla con amor y cargarla y llevarla con amor. Pero hermoso es que en este camino del desierto, que la iglesia vamos caminando hacia la tierra prometida, que es el cielo, hay oasis. Y este oasis está representado, o estos oasis están representados en la transfiguración de Jesús. O sea, el dolor no tiene la última palabra, sino la gloria. Los que siembran con lágrimas cosecharán entre cantares, dice el Salmo 126. O sea, si sembramos con dolor, la bondad, la unidad, la misericordia, la paz, la verdad, entonces cosecharemos entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. La transfiguración nos da una esperanza de que la cruz no tiene la última palabra, sino la resurrección. Entonces es como una forma de manifestar a sus discípulos a través de los tres más allegados a él, Pedro, Santiago y Juan, que pues no se escandalicen de la cruz, ¿no? De que el dolor no tiene la última palabra, es la gloria, es la resurrección. Si Cristo ha sido glorificado, también su cuerpo será glorificado. Y bueno, también hay otra enseñanza. Hay varias, pero me quiero centrar básicamente en estas dos y esta última, en la que escuchamos la voz del Padre a través de esa nube luminosa que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Recuerdo que el Padre Orozco, cuando en una ocasión, en algunas cuantas ocasiones me platicaba que cuando era chiquito y estaba, no sé si en una escuela o no sé dónde, era más joven. El caso es que tenían ahí un instructor de educación física, y les decía a todos los muchachos que volvería dentro de un mes y que los que estén mejor preparados físicamente se los llevaría al monte a escalar. Y volvió, y pues el padre se había preparado bien, y pues muchos no fueron y algunos cuantos sí. De esos cuantos que fueron, los juntó a las faldas del monte y les dijo a todos: escúchenme muy bien todos.
solamente aquel que me escuche y me obedezca podrá llegar a la cima. Y entonces comenzaron a subir, y el instructor, como buen escalador, subía a la cima en zigzag, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y así iba subiendo poco a poco, y algunos desesperados que se creían con muy buena condición física empezaron a correr de forma directa hacia arriba. Rápido les dio mal de montaña y se quedaron a la mitad. Otros siguieron caminando por ahí, se quedaron viendo florecitas, saltamontes, se distrajeron, se quedaron ahí y ahí se redujo el número. Y entonces iba un número todavía más pequeñito de muchachos subiendo la montaña, y entonces el instructor les dijo: escúchenme muy bien, dentro de poco vamos a llegar a un barranco. Cuando lleguen a él, simplemente brinquen, porque era como de 1 metro o menos de largo, pero era muy profundo. Entonces les dijo: simplemente brínquenlo y no miren hacia abajo. Y entonces, bueno, el padre Rafa estaba nervioso, pero dijo: pues cuando llegue lo voy a hacer. Y entonces llegó y simplemente brincó, y cuando brincó del otro lado, ya estaba del otro lado, volteó y vio hacia abajo y era terriblemente profundo, ¿no? Entonces, pero ya había cruzado, así que siguió adelante. Otros más no hicieron caso y miraron antes de brincar y se quedaron ahí. Siguieron adelante y por fin llegaron unos poquitos. ¿Por qué llegaron? Porque escucharon y obedecieron. Así también pues nosotros, ojalá que lleguemos a la cima, ojalá que lleguemos al cielo, ojalá que definitivamente, cargando nuestra cruz de cada día con amor, con alegría, lleguemos a la gloria de la resurrección compartida con Cristo. ¿Por qué? Por haberlo escuchado y por haberlo obedecido. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.